Estamos en la casa del Señor para cantar su palabra, para orar su palabra y ahora vamos a meditar en su palabra. Amén. El día de hoy vamos a tocar 3 textos nuevamente de la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Continuamos con nuestra serie expositiva y le voy a invitar a que se ponga en pie una vez más. Y vamos a ver primera de Juan capítulo 4 versos 1 al 3 y como usted lo tenía ahí en pantalla. El título del mensaje de hoy es Advertencia contra los falsos maestros. Dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nos rendimos con humildad delante de tu palabra. Señor, tu palabra es como martillo que pega contra la piedra. Tu palabra es como un río impetuoso que abre veredas donde no las hay. Tu palabra es santa, perfecta y pura. Y es por eso que nosotros nos deleitamos en guardarla, en oírla. En ella hay grande galardón. Señor, hoy te pedimos que a través de este momento, de este tiempo de meditación en esta tierra santa tuya, que nuestros corazones puedan ser edificados, que nuestros corazones puedan ser confrontados, que nuestros corazones, Señor, sean llevados a un punto de decisión. Que este mensaje no vaya solamente a la cabeza ni al oído, sino que tu Espíritu Santo lo lleve al corazón. Yo te pido, Señor, que tú utilices a este siervo débil e inútil que hoy se pone en tus manos. Señor, ayúdame a compartir tu palabra y que en todo tu nombre sea glorificado para que tu iglesia se edifique en tu verdad. Toma el control, Señor, y mira que te lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos amén. ¿Puede tomar su lugar un momento? Como lo decía hace un momento, después de la pausa que tuvimos como motivo de final de año, tuvimos algunas predicaciones de final de año con diferentes motivos y luego también tuvimos una pausa para nuestra conferencia durante la semana anterior y la anterior. Ahora continuamos con nuestra serie expositiva en la primera carta de Juan y yo creo que ya hemos recorrido mucho terreno, estamos abriéndonos al capítulo 4 de la primera carta de Juan. Muchos, esta es su primera vez. ¿Cuántos es la primera vez que van a recibir esta prédica de primera de Juan? A ver, ¿cuántos es la primera vez? Yo sé que hay algunos hermanos, por ahí, excelente, muy bien. Hermanos, al iniciar esta sección de la carta, el apóstol Juan hace lo que siempre hace al iniciar cada sección de la carta. Él divide la carta en diferentes secciones y cada vez que inicia una sección nueva, él lo que hace es darnos una advertencia. Y la advertencia es peculiar. La advertencia de Juan es muy simple. Existen falsos maestros. Hay enemigos de la fe. Existen enemigos de la causa de Cristo. El apóstol Juan les llama anticristos. Personas que tienen el espíritu de Belial, no tienen el espíritu de Cristo. Son enemigos de la fe. Y nosotros como iglesia tenemos que tener absolutamente claro en lo que creemos. Y debemos estar seguros de esa verdad. Y permítame simplemente hacer un paréntesis aquí para decirle algo muy importante. No debemos idolatrar la verdad. La verdad nos debe de llevar a algo mejor, algo más sublime. La verdad no debe ser el fin máximo en nuestras vidas. La verdad debe llevarnos a Cristo. La verdad debe llevarnos a glorificar a Dios. La verdad debe llevarnos a sentirnos plenamente convencidos de que el Evangelio es verdad. Y no solo que es verdad, sino que es aplicable para nuestras vidas. Por lo tanto, no adoramos la verdad, adoramos a Cristo. Pero es necesario que sepamos la verdad y es necesario que defendamos la verdad. Especialmente si se trata
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al inicio de esta carta dijimos que los dos temas principales sobre los cuales Juan construye su carta son, en primer lugar, que tengamos seguridad de nuestra salvación. Oye, querido hermano Juan, ¿cómo puedo yo estar seguro de que soy salvo? Porque yo sé que el que es salvo permanece en salvación porque es hijo de Dios. Pero ¿cómo sé yo que realmente tengo salvación? Bueno, hay marcas y hemos visto ya algunas marcas: la obediencia a la palabra del Señor, el andar como Cristo anduvo, el amar a Dios, el amar a los hermanos, y eso el apóstol Juan lo va a profundizar también en los próximos capítulos. Pero hay una segunda verdad que también se cimenta en toda la realidad de la carta, y es que estemos alerta contra los falsos maestros, que estemos alertas. Hay un llamado a estar alertas. Y es precisamente de esto de lo que estaremos meditando el día de hoy, de esa advertencia contra los falsos maestros. Y lo vamos a hacer a través de tres consideraciones importantes que son los 3 puntos del mensaje de hoy. Número 1, el mandamiento para probar, o el mandamiento de probar. Número 2, la necesidad de la prueba. Hay una necesidad de que nosotros probemos. Y en tercer lugar, la manera en la que nosotros debemos probar, o la manera en la que debemos nosotros razonar el discernimiento que nosotros debemos ejercer. Pero antes de empezar, yo quiero que nos situemos en el contexto. En el tiempo de Juan, las almas sencillas, los cristianos recién convertidos, eran demasiado impresionables, muy impresionables por las enseñanzas de algunos maestros, o por la aparente espiritualidad de algunos, o incluso por cosas milagrosas que aparentemente estos maestros realizaban. Entonces la gente era muy impresionable. Los discípulos de Cristo del tiempo de Juan abrían sus ojos y su corazón a cualquier verdad. No importa si decían, bueno, Jesucristo es hijo de Dios, pero también la vaca es azul. No importa, amén a las dos cosas. Ellos abrían su corazón a cualquier verdad, eran fácilmente impresionables. Por lo que sabemos, de acuerdo al contexto y a la historia, los lectores de Juan estaban inclinados a aceptar indiscriminadamente toda enseñanza. O sea, todo lo que viniera. Media vez tuviera el amén al final de la oración, estaba bien. ¿Sí? No existe infierno, amén, amén, decían ellos. No, Cristo no es Dios, amén, amén, decían. Mientras llevar el amén al final, ellos indiscriminadamente recibían toda enseñanza. Y hermanos, debo agregar que en nuestro tiempo, el día de hoy, ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo. No hemos cambiado. Llevamos 2000 años de iglesia y seguimos siendo la misma iglesia. La misma iglesia que indiscriminadamente recibe y se abre a cualquier verdad, sin importar lo que sea. Es por eso, por lo que Juan llama a sus lectores hace 2000 años y a nosotros, el día de hoy, a ejercer una evaluación crítica de los maestros religiosos, a ejercer un discernimiento santo de dónde proviene la enseñanza. Si la enseñanza es de Dios, si detrás del que enseña está Dios, esa enseñanza debe ser recibida. Pero si detrás del que enseña no está Dios, esa enseñanza no debe ser recibida. Pero Juan, hermanos, y aquí ya nos adentramos en el mensaje, Juan no hace esta advertencia como una observación. Miren, es que yo les recomiendo que a lo mejor ustedes intenten, si acaso pueden, ¿verdad? No, lo hace a través de un mandamiento, de un mandato. Y esa es la primera consideración que notaremos hoy, el mandamiento de probar. Volvamos otra vez a nuestro texto, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Lo primero que debemos notar es que el apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a cualquier persona, porque él dice, amados. Así inicia el texto, amados. Era su manera peculiar de hablar en muchos sentidos. Otra versión dice, queridos hermanos. Hay una afectividad entre ellos, hay una relación. ¿Y por qué hay una relación? Porque están en Cristo.
Muy bien, ahora ustedes que están en Cristo, dice Juan, ustedes, tengo algo que decirles. Y es importante, presten atención. Es una advertencia. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora bien, estas dos palabras, no creáis, sino probad, no creáis, sino probad, otra vez, no creáis, sino probad, están en un tiempo verbal en el idioma original griego que es imperativo, lo que significa que es un mandato. Todo lo que nosotros encontramos en el idioma original de las Escrituras en imperativo, quizá nosotros no lo tenemos, no tenemos tiempos verbales imperativos en el idioma español, pero en griego sí los hay. Implican un mandato, un mandamiento, es una orden, es una advertencia, pero es una orden también. Lo que él está diciendo es literalmente sometan a prueba, es un mandato, sométanlo a prueba para aprobar o desaprobar. Es muy directo. Juan no está dándonos medias tintas, no está maquillando el panorama, no está diciendo pruébenlo, pruébenlo. Es un mandato, como cuando el papá le dice al niño no metas los dedos en el enchufe. O cuando el papá le dice al niño no pongas tu mano en la estufa. Eso es un mandato. Sí, si yo veo a un niño que está en el tercer nivel y está a punto de arrojarse, le voy a decir ¡alto! Es un mandato, es un imperativo. Yo quiero que no se arroje, yo quiero que no meta los dedos al enchufe, yo quiero que no ponga la mano encima de la estufa. ¿Por qué? Porque le amo. Eso está tratando de hacer Juan. Juan nos ama. Juan amaba a la iglesia. Y por cuanto nos ama, nos da una advertencia, un mandamiento genuino. Sometan a prueba algo, sometan a prueba para aprobar o desaprobar. Ahora es importante, hermanos, que ya vayamos desmenuzando ideas aquí. Lo primero, entonces, que nosotros debemos pensar es que la iglesia de Cristo está llamada por el Señor, a través de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, está llamada la iglesia del Señor a ejercer discernimiento frente a todas las enseñanzas, a someter a prueba las enseñanzas para aprobar o desaprobar. No, yo no voy a ejercer juicio, mientras digan amén, amén. No, pruébelo. Hermano, yo le he dicho en muchas ocasiones aquí, si algo se dice desde este púlpito, usted pruébelo también. No por el hecho de ser dicho desde este púlpito no debe ser probado. No, hermanos, pruébelo. Tenga discernimiento, ejerza discernimiento. La iglesia está llamada a eso. Si yo, por ejemplo, voy a recibir clases, vamos a ponerle de ingeniería, y en las clases de ingeniería, el ingeniero que me va a enseñar matemáticas me dice que 2 más 2 es 38. Yo no le puedo decir que sí solamente porque él está en la cátedra. Hay un razonamiento que yo debo ejercer. ¿Cuál es el razonamiento? Profe, perdone, pero 2 más 2 no son 38. 2 más 2 son 4. Y eso no cambia. Eso es algo lineal. Bueno, la palabra del Señor está llena de verdades objetivas, razonables, que son una. No son 20 verdades diferentes, es una misma. Y yo debo razonar esa verdad. Yo debo de ser enseñado día tras día por medio de la palabra, a través de este tipo de reuniones, para poder identificar y discernir si es correcto o es incorrecto. Así que, hermanos, tanto en el tiempo de Juan como en nuestro tiempo, parece como que ser cristiano es sinónimo de creerlo todo. Pero la fe cristiana no debe confundirse con credulidad ciega. Yo no debo de cerrar mis ojos arbitrariamente a lo que me digan. No, eso no se trata de ser cristiano. Ser cristiano es vivir una vida de fe, claro, pero fe en lo verdadero. Fe en lo que es correcto, en lo que es honesto, en lo que está de acuerdo a la palabra. Yo no debo de creer cualquier cosa arbitrariamente, pero ocurre. Hermanos, no debemos creer en todo lo que se diga cristiano. No debemos creer en todo lo que suene evangélico. Esta semana pasada, después de ver algunos incidentes de la iglesia evangélica en Guatemala, algunos incidentes terribles de abusos y de muchas cosas raras, alguien me dijo,
Pues yo preferiría no llamarme evangélico. Preferiría no llamarme evangélico porque si eso me identifica, si me adhiere a ese tipo de personas, preferiría no llamarme así. Hermanos, yo no me identifico con ellos, aunque ellos se quieran llamar igual que nosotros. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? No debemos creer en todo lo que suene evangélico. Debemos discernir. El apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos está ordenando que como miembros de la iglesia de Cristo, sometamos a prueba a todos. Y cuando digo a todos, me refiero a todos, hermanos, a todos los maestros humanos que pretendan hablar por inspiración divina, a todos. Déjeme explicar este texto en una mejor versión. La New English Bible dice, y espero que esté en la pantalla, sí, ahí está. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por Dios, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Se entiende mejor con esta explicación? Con esta manera de ver estas palabras. Otra vez, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por Dios, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Hermanos, los verdaderos maestros son voceros del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Gracias por el entusiasmo, el frío está pegando muy fuerte. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, hermanos, aquel que habla de parte del Espíritu de Dios, habla la verdad. Pero los falsos maestros son voceros del espíritu del engaño. Son maestros falsamente inspirados. El apóstol Juan más adelante les llama personas que tienen el espíritu del anticristo. O sea, son personas opositores a Cristo. Están en contra del verdadero evangelio de la cruz. Por esa razón, hermanos, el apóstol Juan exhortó a sus lectores y nos exhorta a nosotros hoy a distinguir cuidadosamente las enseñanzas del Espíritu de Dios y a separarla de las falsas enseñanzas. Y eso es precisamente lo mismo que tiene en mente el apóstol Pablo cuando escribe este texto en 1 Tesalonicenses 5:21. El apóstol Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y popularmente se le agrega a este versículo una frase más, popularmente, porque no está en la Biblia. La frase que se le agrega es, examínalo todo, retened lo bueno y desecha lo malo. No, esa frase no está en la Biblia. Solo dice, examínalo todo y retén lo bueno. Ahora, creo que es necesario explicar este texto que es sumamente mal interpretado. Este texto se utiliza con mucha frecuencia para decir que tú debes recibir la enseñanza de todo el mundo, que todo el mundo tiene algo bueno para decirte, que todo el mundo tiene algo que puede impactar tu corazón. Todos, todo el mundo. Esa es la intención que usan para este texto. Dicho de otra manera, si una persona te enseña y tiene un 50% de correcto, pero un 50% de incorrecto, entonces recibe ese 50% de correcto y rechaza lo que es incorrecto. La gente utiliza ese versículo para decir eso. Pero hermanos, esa no es la idea que quiere transmitir el apóstol Pablo. La idea, hermanos, del apóstol Pablo en este texto, en este contexto, es que nosotros podamos ejercer discernimiento doctrinal. De hecho, la palabra que dice examinadlo todo, literalmente es la misma palabra que dice el apóstol Juan cuando dice probad. Es la misma palabra. Literalmente nosotros podríamos decir, somételo todo a prueba. Eso es lo que está diciendo Pablo. Somételo todo a prueba, examínalo todo, somételo todo a prueba, todo. Y cuando decimos todo es todo, toda enseñanza. Somételo todo a prueba. Ejerce discernimiento doctrinal y moral entre los maestros de la palabra. Y si después de ejercer discernimiento doctrinal, tú notas falsedad en el maestro, aunque haya dicho un 50% de cosas buenas, el maestro debe ser rechazado. ¿Cómo? Sí, esa es la intención de Pablo. La intención de Pablo no es, si es un medio falso maestro, bueno, agarra el 50% de lo que te está dando, de todas maneras te va a edificar. No, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, mírale si es un maestro que viene de Dios, y si no viene de Dios, deséchale. Deséchale, no merece ser escuchado.
Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Si usted toma un vaso de agua que está por la mitad lleno con agua purísima, infinitamente pura, sumamente perfecta, traída de los montes de Suiza. Esto es incomparable, tiene sabor a cielo, pero no a la botella de cielo, de la que venden aquí en la tienda, ¿verdad? Sino a cielo de arriba. Y usted le echa el otro 50% del vaso, usted lo llena con agua de drenaje, tómeselo. El 50% de agua que viene del manantial, ¿eso va a purificar el otro agua? ¿Purifica? No. El agua contaminada siempre va a contaminar. El 50% de enseñanza contaminada siempre va a contaminar al otro 50% de enseñanza buena. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos ejercer discernimiento. Mire lo que dice la versión amplificada en inglés del texto que leíamos en Tesalonicenses. Sométanlo todo cuidadosamente a prueba, para que puedan reconocer lo que es bueno y aferrarse firmemente a lo que es correcto. Otra vez, sométanlo todo cuidadosamente a prueba, para que puedan reconocer lo que es bueno y aferrarse firmemente a lo que es correcto. Hermanos, así que no se trata de seleccionar lo que es bueno o lo que es malo en un mismo maestro y sacarle cositas buenas, ¿verdad? Es que tiene cosas buenas, hombre. No, se trata de diferenciar entre los maestros. Se trata de decir si este es bueno o es malo. Se trata de hacer una diferencia. Obviamente no de acuerdo a mi criterio. Es que el predicador que está predicando es malo porque mire, el saco no le combinaba con el pantalón. No, ese es un criterio arbitrario. Nosotros debemos juzgar en base al criterio de la palabra del Señor. Por eso es que la iglesia está llamada a llenarse de la palabra del Señor. Porque cuando tú te llenas del Evangelio, cuando tú te llenas de la palabra del Señor, no te pueden decir cualquier mentira. Tú estás firme en tu verdad. El Evangelio es tu pasión. Tú buscas la verdad y tú dices, ese no está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque en mi interior hay un hervor, hay una pasión por lo santo, por lo verdadero, por lo justo, y eso no suena verdadero. Amén, hermanos. Así que, hermanos, no creamos a todo aquel que diga que habla de parte de Dios, sino pongámoslo a prueba y verifiquemos toda enseñanza a la luz de la palabra. Habiendo dicho esto, también tengo que decir otra cosa que es muy importante. Debemos de guardar en nuestro discernimiento, debemos guardar un equilibrio sano y bíblico. Hermanos, debemos tener discernimiento, pero no caer en el hiperjuicio. Debemos de no ser crédulos, ciegos, pero tampoco debemos dejar de creer. Debemos de tener un equilibrio sano. No debemos de ir con la espada desenvainada para todas partes, sino un equilibrio sano, a la luz de la Escritura. La palabra de Dios debe ser nuestro eje, nuestro motor, debe ser nuestro filtro en todos los sentidos. Nosotros, día tras día, debemos entonces ejercer discernimiento cuidadoso por medio de la palabra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos poner a prueba toda enseñanza? Eso es lo que dice Juan, eso es lo que dice Pedro, y eso es lo que vimos también que decía Pablo en 1 Tesalonicenses. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros debemos poner a prueba toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios? Bueno, la respuesta nos conduce a la siguiente consideración: la necesidad de la prueba. Vayamos otra vez a nuestro texto. Verso 1. La segunda parte del texto dice, porque, y aquí nos da la razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, la razón del por qué debemos poner a prueba toda enseñanza es porque tanto en el tiempo de Juan como en nuestro tiempo hay muchos. ¿Nota usted la palabra? Volvamos al texto otra vez. La palabra no dice porque, tengan cuidado, porque algunos falsos maestros, no. La palabra es muchos. Tengan cuidado porque oligos, mucha cantidad de personas han salido por el mundo. Es exagerado, pero es verdad. Hay muchos que dicen Señor, Señor. Hay muchos que operan milagros. Hay muchos que profetizan de parte de Dios. Y el Señor les dirá, ¿y de dónde, compadre?
nueva versión Lucas Martínez. Nunca os conocí, ¿verdad? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hay muchos, por eso debemos tener cuidado. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió de esta realidad. Marcos capítulo 13, verso 22 al 23. Marcos 13, 22 al 23 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Cuando dice falsos cristos, obviamente la palabra es falsos ungidos. Se levantarán falsos ungidos que digan: yo soy ungido del Señor. Y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, como veíamos el día miércoles, si fuese posible a uno de los escogidos, pero esto es una cláusula negativa, lo cual implica que no es posible engañar a los escogidos. Lo que está diciendo es: si fuere posible, los engañarán, pero no es posible engañarles, porque son escogidos, el Señor los tiene resguardados, pero harán el intento, van a hacer el intento. Pero mire lo que agrega ahora el Señor Jesucristo: mas vosotros mirad, o sea, estad atentos, presten atención, os lo he dicho todo antes. O sea, el Señor Jesucristo no nos deja sin protección, sin cobertura. Él nos dice: cuidado, cuidado, tengan mucho cuidado, porque van a venir estas personas, tengan cuidado. Y yo os lo he dicho. Hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, Santiago, lo dicen de la misma manera. No tenemos tiempo para ver todos los textos, pero dicen la misma realidad. Y la realidad es: muchos. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, así como habían falsos profetas en el pueblo, habrán muchos falsos maestros. Hermanos, hay una connotación, y es el hecho de que vivimos en esta realidad rodeados de gente que tiene ese corazón falso. Y eso es igual de cierto en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Judas, en el tiempo de Santiago, en el tiempo de Juan y el día de hoy. Y permítame decirle esto, hermano: hoy hay muchas voces que reclaman nuestra atención. Mucho más que en los tiempos de Juan. Porque en los tiempos de Juan, para que un falso maestro llegara a los oídos de las personas, tendrían que pasar semanas. Hoy, para que los falsos maestros lleguen a nuestros oídos, simplemente tienen que pasar segundos. Usted puede salir de aquí y poner su YouTube y encontrarse con un falso maestro. Por eso es mucho más determinante el día de hoy. Hoy hay muchas voces que reclaman nuestra atención y muchos cultos, hermanos, que ganan un amplio terreno popular en todas partes. Algunos pretenden tener revelación o inspiración especial de Dios. Es que Dios me dijo, Dios me habló, es que yo tuve un sueño que tenía que hacer, es que hay una nueva declaratoria para este tiempo. Que, hermano, yo no sé si usted lo ha pensado, pero ¿cuántos dioses tenemos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos espíritus tenemos? El Espíritu Santo. Muy bien. Y Dios decreta soberanamente y manda, ¿no es cierto? ¿Te puede decir amén a eso? Y el Espíritu habla al corazón de su iglesia por medio de su palabra. La pregunta es: ¿por qué hay tantos en diferentes lugares con tantas voces diferentes que dicen cosas diferentes? Este es el tiempo del ensanchamiento. No, es el tiempo de la prosperidad. No, es el tiempo de la cosecha. No, de la multiplicación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Hay falsedad en ellos. Hay que tener cuidado. Ellos pretenden tener revelaciones especiales, con doctrinas particulares. Y hermanos, como dice Juan en nuestro texto, ellos han salido por el mundo. Ellos han hecho del mundo su sala personal de conferencias. Pero son maestros falsos, engañadores, cuyo espíritu, como dice más tarde Juan, no es el de Cristo. Yo sé que este tipo de mensajes son mensajes muy confrontativos. Y yo no quisiera predicar este tipo de mensajes. Aparece en la Escritura. Si usted se da cuenta, estamos hablando primera de Juan, la dejamos parqueada ahí en el último versículo del capítulo 3, hemos arrancado con el capítulo 4, pero es la realidad. Es lo que ocurre hoy. El pastor y escritor John Stott escribió lo siguiente, y vamos a verlo en las pantallas. Dice: hay entre los cristianos de hoy una urgente necesidad de discernimiento. A menudo somos demasiado crédulos
y mostramos una ingenua disposición a aceptar mensajes y enseñanzas que pretenden venir del Espíritu Santo, pero viene de un espíritu diferente. Existe un equivocado amor y tolerancia hacia la falsa doctrina. John Stott escribió esto hace 50 años, hermanos. Y esto sigue siendo una verdad hoy. Es una verdad. Existe, hermanos, existe un equivocado amor y tolerancia hacia la falsa doctrina. Todo el tiempo, todo el tiempo. No importa. Es más, vemos nosotros y permítame, no voy a poner ningún ejemplo particular, pero voy a ilustrarlo de una manera. Vemos nosotros a un pastor que hace cosas terribles, que es un adúltero, que es un fornicario, que le gusta aprovecharse de su posición para estar con mujeres o con hombres, yo qué sé, ¿verdad? Vamos a ponerlo extremo. Que tiene un fanatismo por la adoración personal, por la adulación. Y nosotros frente a ese tipo de individuos nos callamos la boca, volteamos la mirada y decimos, no, es que Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. ¿Al ungido de quién? Hermanos, Jehová es santo. Él es santo y su santidad cubre toda la tierra. Su gloria es magnífica y ningún ser humano indigno puede representarlo. Hermano, por eso es que el apóstol Pablo dice, irreprensibles. Que sean irreprensibles. Y hermano, cuesta, es difícil, no se puede, es complicado. Uno se pega contra la cabeza y dice, Pablo, ¿por qué dijiste eso? Cabezón, ¿cómo cuesta? Pero hermanos, es la realidad. Somos los ministros, somos demandados por parte de Dios a ser irreprensibles. Y es muy curioso que en el tiempo de hoy se dan todo este tipo de disparates y las personas continúan allí con una ceguera espiritual detrás de estos abusadores, detrás de estos, bueno, no vamos a decir más cosas, pero es terrible, hermanos, es muy malo. Y nosotros simplemente ejercemos amor y tolerancia. Es que somos cristianos, estamos llamados al amor. ¿Al amor? ¿Al amor? Si fuera tu hija la que está siendo abusada por el pastor, ¿qué dirías? ¿Le amarías igualmente? ¿Le dirías, yo te amo con todo mi corazón? ¿Le dirías eso? ¿A que no? Hermanos, debemos ejercer discernimiento. La incredulidad santa, el discernimiento y la prueba objetiva por medio de la palabra del Señor no es una señal de inmadurez, es una señal de madurez cristiana. Hermanos, necesitamos mantenernos en la palabra y juzgar todo a través de las Escrituras. Así que voy aterrizando con algunas ideas. Juan nos ha presentado una advertencia y un mandamiento. No creáis a todo espíritu, sino probadlo para ver si es de Dios. También Juan nos ha presentado la necesidad de probar, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Pero ahora Juan pasa a darnos la manera en la que debemos de probar. Y eso nos lleva a nuestra consideración final, la manera de probar. ¿Cómo debo yo probar? ¿Cuál debe ser la forma en que yo debo, verdad? Bueno, el verso 2 y el verso 3 nos dan la respuesta. Dice, en esto conoced. Esa palabra conocer literalmente es entender. En esto entender, en esto asimilar, en esto interpretar, en esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora bien, hermanos, Juan nos dice, en esto ustedes pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. En otras palabras, Juan nos muestra, hermanos, que nosotros, porque Juan está escribiendo a la iglesia, no está diciendo, en esto conocen los que tienen 3 doctorados en teología, 4 maestrías en esto conocen ustedes, amados hermanos, iglesia del Señor, en esto ustedes pueden determinar, en esto ustedes pueden discernir quién es un maestro de Dios y quién es un maestro del diablo. ¿Por medio de qué? Por medio de su enseñanza.
Dice, todo espíritu o todo maestro que está movido por un espíritu que confiesa que Jesucristo, y ahí empieza a decir, pero todo aquel que no confiesa, ¿verdad? Ahí hay una pauta, y la pauta es la enseñanza. Hermano, nosotros debemos discernir la enseñanza. Debemos de discernir lo que están enseñando. Pero si yo no conozco, si yo no sé, si mi mente está cerrada a la enseñanza, ¿cómo voy a discernir? A mí me pueden vender gato por liebre. No, y lo digo en serio. Yo no sé de animales. A mí me dicen que es un galgo traído de Rusia, y yo veo al perro y a lo mejor es un eléctrico que se sacaron del mercado, y seguro que lo compro porque me dijeron que es un galgo. Hermanos, si no conocemos, nos van a dar gato por liebre. Si no conocemos, nos van a dar un eléctrico por un galgo. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo? Conocer. Yo debo de leer la palabra, meditar en la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ellas no solo encontráis la vida eterna, dijo Cristo, sino que en ellas me encontráis a mí. A mí, yo estoy allí, en cada página, en cada momento de la palabra, allí estoy yo. Hermanos, esa es una verdad y nosotros debemos aferrarnos a esa verdad. Ahora bien, de manera muy particular, nosotros debemos cuestionar un tipo de enseñanza. Dice Juan, todo maestro que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y todo maestro que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. ¿Vamos bien con eso? Lo leemos otra vez para que veamos una vez más. Todo maestro que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Pero, y lo contrario, y todo maestro que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Bueno, la pregunta es, ¿no se supone que los demonios durante el ministerio terrenal de Jesús también reconocían a Jesús como el Dios hecho hombre? No, porque, a ver, Pablo, Juan, amado, yo sé, ya van 90 años de tu vida, ya estás más cerca del hoyo que de otra cosa, pero quiero que te pongas un momento, te pares y pienses. ¿Cómo es posible que me estás usando este criterio si por ese criterio los demonios también serían buenos profetas? Vino un demonio y le dijo a Jesús, apártate de mí, Jesús, hijo de David, hijo de Dios. Por ese criterio, ese demonio es un verdadero profeta, ¿verdad? Bueno, la respuesta, hermanos, va un poco más profunda. En el tiempo de Juan existió un grupo de personas llamados los gnósticos. Los gnósticos era un grupo de judíos y gentiles también, pero que estaban envueltos en filosofía. Ellos creían en filosofías griegas, ellos habían estado cerca de la filosofía griega, a tal punto de que la filosofía de Platón había influido en ellos. Y Platón decía que la mente del ser humano es algo glorioso, pero que el cuerpo es basura. Otra vez. La mente, decía Platón, el mundo de las ideas es maravilloso, pero la carne, esto es un asco. Esto es putrefacción, esto es horrible. No estamos de acuerdo, en primer lugar, porque fue Dios el que creó. Por lo tanto, cuando nos vemos las manos, nos vemos al espejo, por muy feo que sea usted es creación de Dios. Entonces nos vemos al espejo y decimos, gloria a Dios, ¿verdad o no? Nadie se dice a sí mismo cuando se despierta y se ve al espejo, uy, qué feo eres. Todos los días amaneces feo, pero hoy exageraste. No, nadie dice eso. Todos sabemos que somos una creación perfecta de Dios, en las manos de Dios. Dice el salmista, en el vientre de mi madre tú tejiste cada una de mis entrañas, de mis órganos, todo fue tejido por ti, todo fue controlado por ti, desde el vientre de mi madre, allí estabas tú. Así que, bueno, agrego algo más, porque el salmista dice, y todo lo que yo iba a hacer estaba escrito en tu libro. Por lo tanto, el libro del código genético lo tiene Dios de una manera increíblemente diseñada. Así que es perfecto.
Pero Platón decía lo contrario. Platón decía que no, que esta creación, esta carne, era un desastre. Por lo tanto, esta filosofía griega se introdujo a la iglesia de Cristo en el primer siglo y ellos decían, bueno, tal y como dice Platón que la carne no es buena, Cristo no pudo haberse encarnado. Y había un maestro, un tal Cerinto, si usted lo quiere apuntar, si está tomando nota, Cerinto, y sus discípulos que, apelando a la filosofía de Platón, decían que era imposible que Jesús pudiera, o que Dios más bien pudiera encarnarse y tomar forma de hombre. Porque la carne, lo inmaterial, es inmundo. Ahora, hermano, obviamente esto contradice totalmente la teología cristiana. ¿Es verdad o no es verdad? Cristo vino en carne. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva empezó, digo primitiva, pero bueno, estamos hablando del siglo III, porque la iglesia primitiva del siglo III empezó a celebrar la natividad de Jesús como una defensa para esta herejía? Cristo no vino en carne. No, si creemos que vino en carne, habitó en medio de nosotros, vimos su gloria, nosotros palpamos al Jesús verdadero. Por lo tanto, Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Esa es la realidad. Hermanos, en respuesta a esta herejía, Juan utiliza esta frase: todo maestro que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Es en respuesta a una herejía. Y todo maestro que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Hermanos, para no hacer más largo este argumento, la idea es que la doctrina cristiana es fundamental. Es fundamental. Y nunca puede ser objeto de cambio. No importa lo que sea. No importa. En el caso de Juan, era de esta manera en particular. Dios nunca vino en carne, nunca se encarnó. Eso es mentira. Mentira del diablo, decía esta herejía. Juan decía, no, todo aquel que crea y confiese que Jesucristo vino en carne es de Dios. Pero el que no enseñe que Jesucristo no vino en carne no es de Dios. Y hermanos, esto va mucho más allá que solamente esa herejía de Cerinto. Va mucho más allá, porque significa que nosotros debemos de posicionar nuestra mirada en la enseñanza de un maestro, si enseña o no enseña verdaderamente a Jesucristo. Ese debe ser el enfoque. El centro de nuestra percepción, de nuestro discernimiento debe ser si verdaderamente está dándonos a Cristo o no nos está dando a Cristo. Hermanos, la doctrina cristiana es fundamental y no puede ser cambiada. Jesucristo es Dios que vino en carne y habitó entre nosotros. Jesucristo vivió de manera perfecta, murió de forma vicaria. ¿Qué significa eso? Como un sustituto por nuestros pecados. Hermanos, Él murió de manera vicaria, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó en victoria para confirmar nuestra justificación delante del Señor. Como ha dicho un pastor, literalmente, la resurrección fue el amén de Dios a la obra de Cristo. Así que, hermanos, Juan tiene en mente tanto reprender una herejía de aquel tiempo, como dejar muy claro que la verdadera enseñanza por medio del Espíritu Santo siempre va a exaltar a Cristo. Siempre. La verdadera enseñanza por medio del Espíritu Santo siempre va a desplegar el honor de Cristo, el oficio de Cristo, la obra de Cristo, la suficiencia de Cristo, la salvación por medio de Cristo. Siempre, siempre. Hermanos, Juan nos hace entender que los falsos profetas ya han salido y seguirán saliendo a lo largo de los años. Es más, él dice más adelante que el ministerio de maldad ya está entre nosotros. El ministerio del anticristo. Él dice, esto es lo que os hablaba del anticristo, que iba a venir, pero ya está entre nosotros. Ya está. Esto ya está. Es oponerse al mensaje de Cristo. Esa es la realidad. Todo aquel que niega, que saca la verdad central que es Cristo del mensaje del Evangelio, entonces es del anticristo. Todo aquel que corrompe la verdad de Jesús, todo aquel que no glorifica a Cristo, todo aquel que no se sube a un púlpito para levantar y glorificar y exaltar la obra salvadora de Cristo, es un mentiroso. Esa es la verdad, eso es lo que está diciendo el apóstol Juan.
todo aquel que se opone a la verdadera doctrina cristiana fundamental no debe ser escuchado. Juan lo deja muy claro. La persona de Cristo es central para el mensaje. Eso certifica si es verdadero o si no es verdadero. No puede ser tolerado, hermanos, ningún sistema. No importa cuán eruditos sean sus maestros, o cuán espirituales suenen sus comentarios, o cuántos milagros puedan hacerse por medio de la mano de ellos. No importa. Si niegan alguna de las verdades centrales de Cristo, de su deidad, de su humanidad, de su obra, de su muerte expiatoria, de su resurrección, incluyendo la Trinidad en sí misma, entonces no son de Cristo. Tal cual, no son de Cristo. Amén. Hermanos, déjenme cerrar aplicando esta idea. Y yo espero que a través de esto podamos ejercer el discernimiento adecuado. Hoy existe un grupo de nuevos teólogos liberales. Esta es una tendencia muy popular hoy, incluso en Guatemala, incluso en artistas cristianos de renombre que nosotros hemos escuchado por muchos años, y sobre ellos está esta tendencia también de teología liberal. Y ellos rehúsan aceptar la doctrina bíblica de que Jesucristo siempre ha sido, es y seguirá siendo Dios encarnado, el Hijo de Dios, que vino del cielo para redimir a su pueblo. Ellos siempre se van a rehusar a creer o a aceptar que Cristo tomó sobre sí mismo nuestra humanidad sin dejar de ser verdaderamente Dios, que resucitó corporalmente, no como algunos dicen, no, es que yo lo escuché recientemente en un artista famoso cristiano. Es que eso pudo haber sido un momento donde los discípulos sintieron una resurrección espiritual en sus corazones. ¿Perdón? No, es una resurrección corporal. Cristo resucitó corporalmente. Pon aquí tus dedos, le dijo a Tomás. Toca. Es más, por si no queda claro, dame un poco de comer, que tengo hambre. Así como estamos algunos de nosotros en este momento, ¿verdad? Ya voy a terminar, hermanos. No sé si ese gloria a Dios es por el desayuno. Así que, hermanos, Él resucitó corporalmente entre los muertos y ascendió con su cuerpo glorificado al cielo. Es una verdad. Y tal como subió, regresará en victoria en el día final. Hermanos, las opiniones de estos nuevos teólogos liberales están basadas en filosofías y huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo, pero no en la Escritura. No en la Escritura. Es más, muchos de estos nuevos teólogos liberales, lo primero que van a tratar de hacer, y eso se está dando ya en este tiempo, lo primero que van a tratar de hacer, ¿sabe qué es? Desvirtuar la palabra. No, es que la palabra de Dios sí es verdadera, pero ¿sabe? Tiene cosas que son como muy míticas, mitológicas. Hay que quitarlas, ¿verdad? Hay que quitar con cuchara y rebañar y quitar un poco todo eso misticismo que hay en medio. Quítele el misticismo a la palabra del Señor y tirará la palabra de Dios a la basura. Totalmente. Si no hay resurrección entre los muertos, vana sería entonces nuestra predicación, vana sería nuestra fe, vano sería nuestro mensaje, dice el apóstol Pablo. Existe otro grupo también de cristianos emergentes, esto está muy de moda ahora, los cristianos emergentes, que dicen que tú puedes llenarte de espiritualidad a través de diferentes medios y que Cristo vino a mostrarnos solamente un camino de amor y de ejemplo, pero que Dios, como es amor y misericordia, Dios no ha hecho exclusivo a Cristo como el Salvador. Es para rasgarse las vestiduras, hermanos. El único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede darnos salvación, el único que murió y resucitó, el único, no hay otro, el único, Cristo es, nadie más. Hermanos, no creamos a cualquiera que pretenda estar inspirado por Dios, dice el apóstol Juan, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Amén. Tenemos también entre nosotros muchas sectas anticristianas, mormones, testigos de Jehová, adventistas, unitarios,
Hay muchas sectas que se presentan como maestros de la palabra. Ellos no se van a presentar como una secta. En ningún momento ellos van a decir, no, buenas, somos la secta de la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. No, nunca lo van a hacer así. Ellos vienen, tocan la puerta y son una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, aunque se presenten como maestros de la palabra, tuercen el mensaje de Jesucristo. No creen en la completa humanidad y divinidad de Jesucristo. En serio, los mormones, los testigos de Jehová, incluso los adventistas, tienen una visión distorsionada de lo que es la obra expiatoria de Cristo. Y los unitarios, que es otra secta que se está poniendo muy popular, ellos no solamente no creen en las verdades esenciales cristianas, sino que lo minimizan todo a un solo concepto. Cristo fue el Padre en el Antiguo Testamento, es el Hijo durante el tiempo de la expiación y es el Espíritu Santo durante el tiempo de la iglesia. Pero simplemente se ha presentado en diferentes modos. No, hermano, no, eso es una herejía. Es una herejía. Hermanos, nosotros creemos en un Dios que es uno, pero en tres personas distintas. Explíqueme eso, pastor. Hagamos una cosa. Cuando lleguemos al cielo, me pregunta, y yo ahí con mucho gusto se lo explico. ¿Está bien? En este momento es difícil de explicar. Es imposible de comprender una idea tan grande y gloriosa como lo es la Trinidad. Pero hermanos, nosotros debemos decirle amén simplemente por el hecho de que en las páginas de la Biblia se encuentra toda esta gran verdad. Hermanos, tengamos discernimiento. Sometámoslo todo cuidadosamente a prueba por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo en el mensaje. Siempre. Déjeme darle algunas ideas. Si el mensaje no glorifica a Cristo, sino que quiere glorificar al ser humano, seguro que es un falso maestro. Si desde el púlpito alguien quiere glorificarse a sí mismo o quiere exaltar el ego humano, tú puedes, tú lo vas a lograr. Y Cristo vino para que tú tengas y para que... No, eso es un falso maestro. Si el mensaje no glorifica a Cristo, sino que glorifica a una entidad o a una iglesia, seguro es un falso maestro, porque nosotros no somos una iglesia, nosotros somos la iglesia de Cristo. No, yo no debo estar exaltando el nombre de uno o el nombre de otro, yo debo estar exaltando el nombre de Cristo. Cristo es el importante. Si el mensaje no glorifica a Cristo, sino que glorifica a una entidad, recuérdelo bien, o a una iglesia, entonces es un falso maestro. Si el mensaje no proclama las verdades del Evangelio de Cristo y su obra expiatoria, seguro es un falso maestro. Hermano, nosotros debemos de hablar de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo no me propuse otra cosa entre ustedes, sino hablarles de prosperidad, hablarles de cómo ganar casas, carros, sueldos, puntos, de cómo tener dones espirituales, de cómo... No, rebobinemos. El apóstol Pablo dijo, una cosa me propuse entre ustedes, hablar de Jesucristo y de este crucificado. Punto y final. Hermanos, las verdades del Evangelio de Cristo, de su obra expiatoria, deben ser proclamadas. Si el mensaje agrega más verdades al Evangelio y no se conforma a las sanas palabras que recibimos de Cristo, que sea anatema. Es un falso maestro. Si yo le agrego al mensaje, si me quedo corto, falso. Si le agrego, falso. Si el mensaje proclama nuevas y mejores revelaciones acerca de la obra de Cristo, seguro es un falso maestro. Es que mire, yo les traigo algo nuevo, novedoso del Señor. Es que yo recibí una cosa aquí, mire, yo no sé, para acá, para todos lados, que me llenó. Yo quiero dárselo a usted de todo, pero todo lo que a mí me sobra, ¿verdad? Eso es misticismo. Eso tiene más que ver con el tarot, con el horóscopo, con revelaciones místicas. No, eso no es de Dios, no viene de la palabra. Había una frase, un comentario de un pastor aquí en Guatemala, hace muchos años, ya murió, y él decía, esta es una verdad, esta es una revelación del Señor. No me pregunte dónde está la cita bíblica, pero usted recíbalo. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? No me pregunte dónde está la cita bíblica. No, la autoridad del ministro está en la autoridad de la palabra. Y hermanos, finalmente, si en el centro del mensaje no está Cristo, seguro que es un falso maestro. Hermanos, Cristo debe ser el centro. Cristo debe ser la gloria de la iglesia. Cristo es el Salvador. Cristo es el que expió con su sangre nuestros pecados. Cristo es el vicario. Cristo es el que hizo la obra salvadora. Cristo es el que, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se humilló hasta lo sumo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después de la muerte, Él ascendió a los cielos y Dios lo exaltó por encima de todo nombre, por encima de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Cristo es el mensaje. Somos la iglesia cristiana, iglesia de Cristo. Y si no hablamos de Cristo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Seríamos unos indignos. Seríamos unos indignos. Póngase en pie conmigo un momento. Y hermano, pidámosle hoy al Señor que por medio de su Espíritu, de verdad, por medio de su Espíritu, nos permita tener discernimiento santo. Que por medio de su Espíritu, hermanos, nosotros podamos alinear nuestra mente y nuestro corazón con su palabra. Que por medio de su Espíritu nosotros podamos tener discernimiento de lo que es verdad y de lo que es un error, para que nuestra mirada, nuestros afectos, nuestro corazón, nuestra pasión permanezca fija sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Señor, débilmente tu palabra ha sido expuesta hoy a tu iglesia. Y Señor, nuestro corazón al final de esta exposición se llena de afectos, se llena de pasión por ti. Al final, el llamado es al discernimiento, el llamado es a la advertencia, a tener cuidado de los falsos maestros, pero no nos vamos con esa verdad, no nos vamos con esa realidad. No nos vamos de aquí, no salimos de aquí pensando, hoy me han hablado de los falsos maestros. Que salgamos de aquí, Señor. Permite que nuestro corazón salga de aquí enamorado de Cristo. Que nuestro corazón salga de aquí apasionado, que todos nuestros afectos estén encendidos por Jesús. Señor, que nuestro corazón se desborde por conocer más la obra, la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Cristo sea nuestro foco de atención, que Él sea el preeminente entre nosotros, que Él sea el motivo de la predicación, porque eso glorifica tu nombre. Por eso, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu, tú permitas, oh Dios, que tengamos discernimiento para definir lo que es verdadero y lo que es un error, y para que así nuestra mirada también pueda ser dirigida hacia Cristo, que es el verdadero, que es el justo, el fiel, el amante, el poderoso, el eterno. Señor, ayúdanos, oh Dios. Ten misericordia de esta tu amada iglesia. Ten misericordia de esta tu amada congregación, Señor, y despierta el corazón de tus santos para que pongan su mirada sobre Cristo. Cristo es el centro de atención. Cristo es el motivo de nuestras vidas, Señor, y nosotros creemos en esa verdad y nos afianzamos en ella. Señor, que podamos glorificar tu nombre, deleitándonos en tu palabra, escudriñando tu verdad. Que podamos glorificar tu nombre ejerciendo discernimiento santo, cumpliendo este mandamiento que Juan, inspirado por tu Espíritu, nos dio. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Señor, ayúdanos a obedecer ese mandamiento. Ayúdanos, Señor, a ponernos firmes en tu verdad, a ponernos firmes en tu palabra, y que en todo y para todo tu nombre sea glorificado. Bendice a tu iglesia amada, Señor, y que salgamos de aquí con algo en mente. Cristo es suficiente. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.